estar hablando sobre cáncer pancreático. Mi nombre es José Pablo Osorio y voy a estar con ustedes presentando la primera parte de la exposición. Bueno, en cuanto a epidemiología, el cáncer de páncreas es el 14º en cuanto a incidencia a nivel mundial, pero se encuentra en el 7º lugar como causa de muerte entre los cánceres. Entonces es el 7º cáncer que más mata personas a nivel mundial. Hay algo muy interesante en cuanto a la incidencia de este cáncer, que es, hay mayor frecuencia de cáncer pancreático en lugares en los cuales hay mayor índice de desarrollo del país o humano. Entonces, esto nos hace pensar o tener idea que es dependiente de factores ambientales en una gran parte. También es importante darnos cuenta en la gráfica que tenemos del lado derecho de la diapositiva, que se presenta más en hombres. Y esto refuerza la idea que puede estar asociado a algún tipo de factor ambiental o algún tipo de exposición que puedan tener, ya sea por trabajo o nivel económico, los hombres en cuanto a los trabajos que realizan las mujeres. Aunque sabemos o queremos creer que hoy en día no es igual o no se presenta una diferencia en cuanto a los trabajos que pueden realizar hombres y mujeres, sabemos que no es realidad. Entonces, también lo tenemos que asociar pues con los trabajos que hay en los lugares con más índice de desarrollo económico. Nosotros podríamos entrar en este punto de Norteamérica y vean 8.7 para hombres y 6.5 para mujeres en cuanto a incidencia por cada 100,000 habitantes. En cuanto a los factores de riesgo, es importante darnos cuenta que se presenta en personas de 60 a 70 años, entonces de la 7ª a la 8ª década de vida aumenta la incidencia. Se presenta más en hombres, como lo habíamos visto en la gráfica anterior, con una relación de 5.5 a 4 mujeres. Existe también una relación que habla sobre si el paciente tiene grupo ABO de sangre, va a tener mayor posibilidad de presentar cáncer de páncreas. Esto por algunas mutaciones en enzimas, pero no hay una asociación directa, específica, en cuanto a cómo es que se realiza esta, o cuál es la fisiopatología detrás, que el paciente tenga tipo de sangre AB y, y presenta cáncer pancreático. En cuanto al microbioma intestinal, tenemos que se asocia con la pérdida de algunas bacterias que la mayoría de nosotros tenemos o esperamos tener. Entonces, una pérdida del microbioma intestinal puede condicionar un aumento en la incidencia de cáncer pancreático. La historia familiar es un punto pues, bastante importante. ¿Por qué? Porque si existe algún familiar que ha tenido cáncer pancreático, se aumenta el riesgo en 9 veces. Pero si tenemos más de 2 familiares con cáncer pancreático, familiares de primer grado, se aumenta hasta 32 veces la posibilidad de que presente cáncer a algún paciente. Fumar también es un factor de riesgo, porque en fumadores activos el riesgo aumenta hasta un 74% con respecto a personas que no fuman y en un 20% en personas que ya han dejado de fumar, pero que fueron fumadores activos durante un largo tiempo. También es importante hablar sobre el índice de masa corporal, ya que va a aumentar en 10% el riesgo de presentar cáncer pancreático por cada 5 unidades elevadas de índice de masa corporal a partir de los cortes estándares de índice de masa corporal adecuados en la población. La diabetes también va a presentar un aumento de 2 veces el riesgo
de presentar cáncer de páncreas, pero es muy importante. En cuanto a la diabetes, se hablaba que existen pues cierta asociación y también tendencia en la investigación para encontrar cómo es que nosotros podemos detectar antes de presentar diabetes como tal o tener un largo periodo de diabetes. Se refiere mayor a 5 años tener diabetes, cómo es que nosotros podemos empezar a hacer un cribado o poder encontrar los pacientes que tienen mayor posibilidad de presentar cáncer de páncreas. Entonces, gracias a esta parte de la diabetes, se está estudiando si la hemoglobina glicosilada puede ser un factor para que nosotros podamos hacer un cribado, podamos tener un mayor idea en cuanto a si este paciente va a tener cáncer o no, cáncer pancreático o no. Arreglados en una tabla, estandarizándolos por menor a 5 veces la posibilidad de tener, mayor a 5 veces, de 5 a 10 o mayor a 10 veces, pues tenemos esta tabla que se las pasamos en el resumen que les hicimos. Aquí solamente me gustaría agregar que el alcoholismo sí se ha relacionado con un factor de riesgo, como factor de riesgo, pero faltan más estudios, o se ha hablado que no hay estudios que nos digan específicamente cómo es o que se asocie directamente como un factor causal, sino más bien se asocia como por multicausalidad, o sea que es uno de los que va a sumar para que los pacientes presenten cáncer de páncreas. En cuanto al pronóstico, sabemos que es un pronóstico bastante malo para los pacientes. Entonces, me gustaría resaltar estos siguientes puntos, que es para pacientes con metástasis al momento del diagnóstico y que se les dé tratamiento, la media de vida es menor a 12 meses. En pacientes con tratamiento paliativo, la media de vida es menor a 6 meses. Esto nos lleva a pensar, oye, pero entonces, ¿qué pacientes pueden tener mejor pronóstico o mayor posibilidad de vivir? Pues los pacientes que tienen un diagnóstico de tratamiento quirúrgico o que puede ser un tratamiento quirúrgico al inicio del tratamiento y esta va a tener una posibilidad de sobrevida de 24 a 36 meses aproximadamente, pero tristemente solamente el 20% del cáncer pancreático es tratable por cirugía al momento del diagnóstico. Entonces, son muy pocos pacientes los cuales van a tener esta posibilidad de tratamiento para aumentar la sobrevida. En cuanto a la supervivencia, 5 años se reporta de 2 al 9%, teniendo una media del 6%. Por ejemplo, uno de los países que tiene 6% de supervivencia es Australia, que es justo de la bibliografía donde lo sacamos, pero a nivel mundial hay países que tienen desde un 2 hasta un 9% de supervivencia 5 años. Entonces es mínima la posibilidad de supervivencia a 5 años. Y en cuanto al seguimiento de estos pacientes, no existen bases sólidas para poder realizar el seguimiento de estos pacientes. Se menciona algunos marcadores como el sea 119 y algunos marcadores para otros cánceres, pero no hay un seguimiento específico. Esto por la baja supervivencia, no se han podido hacer estudios a largo plazo con este tipo de pacientes. Bueno, ahora vamos a ver las lesiones precursoras. La principal lesión precursora va a ser la neoplasia intraepitelial pancreática, la cual va a ser una lesión invasiva que va a aparecer en los conductos pancreáticos de pequeño calibre. Esta va a estar relacionada con las pancreatitis localizadas, lo cual nos va a dar una lesión epitelial, lo cual va a aumentar los ciclos de reparación celular, predisponiendo a la aparición del adenocarcinoma. Este va a tener 3 grados de clasificación, que se va a hacer el 1, cuando es un epitelio mucinoso plano,
o 1B si es papilar sinatopia. Eso quiere decir que recordemos que las células del conducto van a ser células planas. Entonces, estas se van a empezar a alargar perdiendo su morfología normal y en el plano van a ser como un epitelio cilíndrico y en el papilar sinatopia se van a empezar a juntar para llegar al grado 2, que es el de atopia celular o estructura papilar, donde aquí ya se pierde esta disposición ordenada que tenían las células y empieza a ser como un epitelio pseudoestratificado. Punto importante, aquí en el papilar sinatopia se refiere a que los núcleos celulares van a estar ordenados o con una disposición basal, mientras que en el grado intermedio ya van a ser atopias. Eso quiere decir que la disposición de los núcleos van a estar en orden aleatorio. Se pueden estar tanto en el borde basal como en medio o como apical. Y el alto grado va a ser el carcinoma in situ. Como podemos ver aquí en este corte histológico, pues se ve algo feo, pero vemos aquí del lado izquierdo, se puede observar cómo las células ya se están amontonando, tienen núcleos grandes e hipercromáticos, y de aquí del lado derecho se puede apreciar lo que son las células en disposición papilar, con células alargadas, y los núcleos van a estar desorientados. Siguiente. Bueno, y después vamos a tener otra de las lesiones precursoras, que es la neoplasia papilar mucosa intraductal. Esta va a estar fuertemente asociada con el carcinoma papilar mucoide o mucoso. Esta va a ser una lesión invasiva del conducto pancreático. El 70% de estas neoplasias van a estar en el conducto pancreático principal y solo el 30% en las ramas colaterales. Pues este va a ser infiltrativo. Y siguiente. Siguiente. Bueno, la neoplasia quística mucinosa va a ser una lesión precursora igual maligna. Aquí es importante recalcar que igual existe una neoplasia quística serosa, pero la diferencia de la mucinosa con la serosa es que la serosa se considera una lesión benigna, mientras que la mucinosa es maligna, ya que el 17% de estas evoluciona a adenocarcinoma. Aquí podemos ver un corte histológico de un quiste. Vemos en la parte superior pues, el contenido de mucina y cómo al ser un quiste está rodeado de un epitelio cilíndrico, el cual pues ya empieza a tener una conformación papilar. Siguiente. Aquí vemos un corte anatómico, bueno, la morfología anatómica a gran escala, en cómo se ve la invasión, y estos brillitos que se ven ahí pues son las papilas que invaden al parénquima pancreático. Siguiente. Y aquí igual un corte macroscópico de la cola del páncreas, donde podemos apreciar que estas cavidades son los quistes mucoides que van a estar llenos de pues, mucina. Siguiente. Bueno, ¿cómo se va a dar el desarrollo de una lesión precursora hacia un adenocarcinoma? Vamos a tener los eventos tempranos y los eventos tardíos. Dentro de los eventos tempranos vamos a tener el acortamiento de los telómeros, que ya puede ser por causas adquiridas, como son el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de carnes rojas, o el componente genético, que va a ser el principal. Este acortamiento de telómeros va a causar una activación del pro-oncogen CRAS, y aquí cuando se activa este gen es que se empieza a dar la lesión de la neoplasia intraepitelial pancreática. Aquí vemos en el más superior, hacia la izquierda, podemos ver cómo es el epitelio normal. Al lado podemos ver cómo empieza a cambiar su morfología, empieza a alargarse, empieza a hacerse cilíndrico. Y después la imagen de abajo es un pan in 1B, donde ya tiene una conformación papilar, pero los núcleos siguen estado orientados hacia el polo basal de la célula. Después de la activación de Cas, viene la inactivación del gen CDKA2, el cual va a codificar para la proteína P16, la cual va a ser un punto, un checkpoint del ciclo celular. Al estar inactivo, pues va a seguir las mutaciones genéticas y va a propiciar que se pase de un PAN1 a un PAN2. Como podemos ver aquí en la imagen de al lado, en el esquema, vemos cómo las células empiezan a amontonar más y ya empiezan a tomar una morfología como si fuera pseudoestratificado.
y los núcleos ya empiezan a estar en una disposición aleatoria. Igual, o sea, esto es la evolución de de una neoplasia intrapancreática, pero, o sea, al mismo tiempo que está en la activación del P16, puede aparecer una neoplasia intraductal papilar mucosa. Bueno, ya después de la inactivación del P16, sigue la inactivación de genes como el TP53 y el BRCA2, el cual pues ya propiciarían la evolución de un PAN1, un PAN2 o un PAN3, en donde ya podemos ver cómo las células ya pierden totalmente la morfología que tenían y están en una disposición amontonada. Y ya por último se propicia el adenocarcinoma. Siguiente. Bueno, la anatomía patológica del carcinoma ductal.